Hola amigos, bienvenidos. Amigos, hoy por la mañana se recibió la triste noticia de que Diego Armando Maradona había fallecido. Todo parece indicar, según la fuente oficial, que falleció de un paro cardiorrespiratorio, horas antes del ataque. Todo esto después de haber sido hospitalizado ya días atrás por diversas complicaciones médicas. Independientemente de la persona en la que fue reconocido por haber ganado la Copa del Mundo en los 80 y haber tenido participaciones activas y muy reconocidas en equipos de Europa tales como el Napoli, Barcelona, entre otros. También tuvo algunos logros como entrenador al ser precisamente el entrenador de la selección argentina y aparte también haber dirigido un equipo en México ya como a sus últimos años de vida profesional. Tristemente no es un secreto para todos que tenía problemas de adicciones y que muy probablemente hayan sido la causa de su fallecimiento y pues se lo llevó a la corta edad de 60 años. Se le recordará por siempre por haber sido un gran atleta y haber marcado en gran parte la historia del fútbol y lo que se le consideraría también una leyenda en el deporte. Otro hecho que se suscitó precisamente el día de ayer, 24 de noviembre, fue que la plataforma Bloomberg publicó un estudio donde daba una serie de rankings de los países donde era mejor y peor vivir durante la pandemia, donde de los 54 países que se les hizo el estudio, México resultó ser el último. Lo que en teoría se entendería como México es uno de los peores países para pasar la pandemia. Y bueno, ya que esto pues realmente no es un secreto para nadie que la mala gestión de la pandemia ha llevado a México a sufrir estragos bastante importantes desde lo económico hasta en la salud. Precisamente no lleva mucho que se pasó el umbral del 1.000.000 de infectados y los 100.000 muertos. A pesar de ya empezar a recibir noticias sobre la posible llegada de la vacuna en diciembre, esto aún no termina, ya que precisamente como se ha anunciado, realmente las campañas de vacunación tardarán hasta posiblemente 2 años en culminar, iniciando primero con los del sector de salud, los que trabajan con los que son médicos y adultos mayores, y terminando con los jóvenes. Esto da mucho de qué hablar precisamente, ya que en México, como siempre, pues ha tenido una conducta bastante extraña en la pandemia, ya que nuestros dirigentes han negado rotundamente su fracaso inminente que se ha visto y tanto como población también se ha negado el fracaso que hemos tenido. Tristemente esto se junta precisamente que hoy 25 de noviembre en Jalisco, Guadalajara, se abrirá el estadio de Jalisco ya que se jugará la liguilla de Chivas contra América. A pesar de que solo estarán recibiendo aproximadamente entre el 20 y 30%, esto precisamente representa un peligro tomando en cuenta la situación actual del país. Ayer, 23 de noviembre, se rompió otro récord de infectados llegando a 10.000. Y esto parece simplemente no detenerse. Independientemente de los esfuerzos conjuntos que se hayan hecho por parte de la población, si todos no hacen y ponen de su parte, la situación se ve muy complicada. A pesar de que de repente el gobierno ha tenido algunos aciertos, también es muy notorio sus desaciertos. Y que todos debemos de poner de nuestra parte, haciendo lo que ya todos sabemos, que es guardar sana distancia, utilizar cubreboca y evitar salir. Yo sé que ya todos empezamos a estar desesperados y es un sentimiento conjunto, pero cada vez queda poco. Y también, como ya se ha venido comentando, las farmacéuticas poco a poco han ido anunciando sus respectivas tasas de efectividad y entre esas sale resaltar en esta semana AstraZeneca, que justamente ayer, también 23 de noviembre, anunció que probablemente su vacuna en cuestión de semanas podrían tener una efectividad cercana al 90% o superándola. Además de que Sputnik 5, la vacuna rusa, asegura tener una tasa de efectividad arriba del 90%. Esto simplemente pues sigue avivando las ansias y la esperanza de que posiblemente ya empiecen a llegar las vacunas. Es muy probable, Estados Unidos ya anunció que entre las primeras semanas de diciembre podrían empezar las primeras tandas de vacunación. Y probablemente en México también se inicie en diciembre, posiblemente a finales, para seguir continuando el resto del 2021 y acabando probablemente hasta el 2022. Como bien lo he comentado, esto va a ser un proceso muy largo, la vacunación. Sin embargo, esto es un alivio porque significa que ya también hay una vía para poder culminar con esta pesadilla que fue casi lo que abarcó el 2020.
Cabe resaltar que también hace una semana se cumplió un año del primer caso detectado de COVID-19. Esto pues quiere decir que pues la pandemia como tal, no, aún no se hace el año de que se declaró la pandemia, eso fue hasta principios de este año, pero sí el primer caso fue detectado en este mes. Se ha hablado también de que en otros casos extraoficiales se encontraron casos durante el 2019, pero meses antes, pero la versión oficial se maneja que fue en este mes, noviembre, el primer caso encontrado de COVID-19. Solo cabe recordar que pues hay que mirar un año atrás y ver todo lo que ha provocado esta pandemia y ver las consecuencias a las que ha llegado toda esta situación desde lo económico a lo de salud, y realmente valorar si el esfuerzo que se ha hecho ha sido bueno o ha sido malo, si realmente ha prevenido o se pudo haber hecho mejor las cosas. A mi criterio creo que las cosas pudieron haber salido mejor, y en gran parte la necedad que tuvimos como ciudadanos y también como todo el gobierno empeoraron la situación. De haber sido algo que realmente pudo haber sido muy menor, se hizo algo muy grande. Creo yo que esto debería ser una lección, así como se llegaron a aprender de los sismos. Esto debe de ser una lección para nosotros como ciudadanía, y también espero que como gobierno aprendamos a que el tema de salud no se tome a la ligera y realmente podamos verlo con seriedad, para que posiblemente en un futuro, que esperemos sea muy lejano, ya sepamos cómo actuar y en verdad tomar las cosas bien, sin necesidad de que estemos recibiendo instrucciones y ser arriados prácticamente. Como bien lo he dicho, ya se empieza a ver esperanza y es muy probable que las primeras dosis se empiezan a recibir en diciembre. Hay que estar atentos y ver bajo qué condiciones, bajo qué tipo de rol se va a dar las vacunas, y de ser posible también empezar a ser vacunados. Aquí no importa la farmacéutica que lo logre primero o como sea, la intención también es recibir la vacuna y para estar blindados de esta situación. Y aquí lo importante es ver que lo que antes, hace 3-4 meses se veía aún una imposibilidad, a estas fechas ya se empieza a ver como algo cercano y que puede ser aplicable. Hay que estar pendientes y pues no hay que quitar el dedo de encima para ver cómo evoluciona esta situación. Y de ser posible, si esta iniciativa de seguir abriendo estadios sigue ampliándose por diversos estados, no asistan a los partidos, ya que es un momento en el que no podemos tomar las cosas a la ligera y preferiblemente es verlo desde tu casa, así que por favor no te arriesgues y quédate en casa. Latinoamérica en los últimos meses y gran parte de antes de la pandemia ha dado mucho de qué hablar con sus protestas, y pues este fin de semana no fue la excepción, ya que Guatemala este fin de semana tuvo una serie de protestas que se desarrollaron. Todas estas protestas que se desarrollaron en Guatemala terminó con el incendio de un ala de su Congreso. A raíz de esto, la policía utilizó maneras de reprender poco humanitarias contra todos y empezó a detener personas arbitrariamente, como rara vez sucede evidentemente en Latinoamérica. Todo esto se dio precisamente cuando el presupuesto del 2021 fue aprobado por su Congreso. Hasta incluso el presidente del país se opuso a este presupuesto, incluyendo junto con la población. Lo que inició como unas protestas pacíficas terminó en represión por parte de la policía. A raíz del suceso ya antes mencionado, terminaron deteniendo a 37 personas de manera arbitraria, además de que hubo 22 heridos. Esto es una cifra común que se ve en Latinoamérica, precisamente en ese tipo de protestas donde la policía tiende a reprimir. No es la primera vez que sucede en Guatemala y tampoco en Latinoamérica. Como bien se habló, también hubo una situación parecida en cuestión de protestas en Perú y también en Chile. México también no es la excepción, cuando hace poco también en Cancún un grupo de feministas fue agredido por la policía local. Esto es algo que cada vez se ve más en países latinoamericanos, y en lugar de parecer dar un paso hacia adelante y quererlo mejorar, parece que deliberadamente los gobiernos siguen utilizando la violencia contra la población, que muchas veces solo buscan exigir algo que debería de ser nuestro sin necesidad de estos alborotos. Es triste ver cómo se desarrollan estas noticias, puesto que en lugar de que lo que está supuestamente para protegernos, que es la policía, está siendo utilizada como una herramienta por parte de los gobiernos para cumplir sus intereses. En este año 2020 se ha deteriorado mucho, yo creo, la imagen que se tiene sobre la policía, llegando a tener ahora hasta un cierto repudio que se empezó a formar a raíz de diferentes situaciones que se dieron en el mundo por parte de los policías. Y como bien lo he mencionado, todo parece indicar que en lugar de querer dar un paso hacia adelante, las propias corporaciones de policía, y en buscar generar ambientes más pacíficos, han estado
enfocándose en utilizar más su fuerza bruta que en utilizar más su inteligencia. Poco a poco la imagen se va a deteriorar más y no nos sorprendamos ver que en un futuro pues esta imagen termine de romperse y la ciudadanía realmente se termina hartando del maltrato que últimamente ha dado la policía. Como bien sabemos, la policía, su misión es servir y proteger a la ciudadanía. Desgraciadamente este cometido no lo han estado llevando a cabo en los últimos meses. Ojalá y esta tendencia se empiece a corregir, en específico en México y en Latinoamérica, ya que pues muchas veces lo único que buscan estas protestas es exigir o conseguir algo que nos pertenece como ciudadanía, y yo creo que no se merecen ese tipo de tratos. Evidentemente hay ciudadanos que van simplemente a vandalizar, pero eso también es labor de la policía, distinguir entre los que van de manera pacífica y entre los que van de manera agresiva, ya que muchos simplemente van a exigir y otros sí llegan a pedir. Ojalá y pronto empezamos a ver una gran mejoría en este tema y ese tema simplemente sea una pesadilla más que se vivió en el 2020. En otras noticias, Donald Trump por primera vez desde que sucedieron las elecciones acertó abiertamente que va a ayudar, que se abra el proceso de transición de poder para que entre precisamente Joe Biden. Sin embargo, también aclaró que su proceso legal continuaba y eso no significaba que las demandas iban a terminar. Simplemente significa que va a dar paso al cambio de poder, pero manteniendo esas demandas para que dependiendo de su resolución se mantenga o precisamente se haga esa transición de poder. Esto es muy importante a tomar en cuenta, ya que Donald Trump se había negado públicamente a aceptar esta situación y había también, junto con varios de su gabinete, había negado un cambio de poder, pero esto cambió radicalmente precisamente con las declaraciones que acabo de dar. Esto es importante y significa que posiblemente vamos a algo que se veía difícil, una transición de poder pacífica, podría darse. Entonces pues es algo de festejar y ojalá esta línea de tendencia se mantenga para que en verdad el cambio de poder sea la manera más tranquila posible y evitar problemas políticos que actualmente no son necesarios ni para ellos como país ni para el mundo. Y pues bueno amigos, esto fue todo. La realidad es que esta vez no hubo tantas noticias, no hubo tantas situaciones, lo cual es afortunado, significa que vamos por buen camino. Y pues también ya algo que cabe señalar es que ya empezamos con la temporada navideña, así que pues como bien lo he comentado, pues ya empiezan los fríos y sigue el coronavirus y también sigue la influenza, entonces pues ya saben, abríguense, procuren no salir de casa si es necesario, pues utilicen cubreboca, lleven gel antibacterial, lávense las manos, mantengan sana distancia y pues cuídense mucho. También no olviden suscribirse, dejar su like, comentar y también les dejaré mis redes sociales acá abajo también en la descripción y pues muchísimas gracias.